Saludamos también a las visitas que están en esta tarde con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente a nuestros hermanos de Coquimbo, mi hermano de Coquimbo, amén, que Dios les bendiga. Y así hay otras personas también que nos visitan hoy día, que el Señor les bendiga mucho, que reciban del Señor palabra, que sea realmente un tiempo hermoso, un tiempo que tiene el Señor para nosotros. Eso nos decía anoche nuestro pastor Fernando, me compartía eso, me decía hermano Iván, hay un mover del Señor muy grande. Hay un mover muy, muy importante que el Señor está trayendo en medio de nosotros. Amén. Y por eso que nosotros estamos sintonizados con eso, porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Ya? Y en ese sentido, él me decía, hay que dejar que el Señor trate con nosotros simplemente y creerle a Él. Amén. Es algo que hemos escuchado siempre, pero nos cuesta hacerlo. Porque la verdad que uno en lo humano ve que es muy difícil, muy complejo hacer muchas cosas que uno pudiera quizás verla en lo humano, pero no es lo de uno, es del Señor. Es lo que Él coloca, eso es lo que realmente importa y eso es lo que tiene valor. Y por eso también durante este tiempo se nos ha venido hablando de algo tan importante como siempre ha sido, y siempre los resúmenes de los pastores se extienden un poco, pero es necesario. Es necesario porque hay que ir, ¿no es cierto?, como rumiando, como masticando aquello que se va entregando esa palabra y la vamos también tomando para nosotros, haciendo la vida, haciendo la realidad en nuestro día a día. Y ese llamado y ese desafío, más que un desafío, es una obra del Señor, es una voluntad del Señor, ¿no es cierto?, en que nosotros pasemos dentro de lo que es su voluntad a ser llamados sacerdotes, reyes y sacerdotes. La palabra del Señor se leía cuando alabábamos al Señor y justamente era lo que se nos viene hablando en este tiempo, la importancia de entender este principio, esta voz del Señor, este diseño que el Señor ha establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero los porteros son aquellos que son sacerdotes, los porteros, ¿no? Y ahí como que se nos complicó. Porque cuando nos hablan de sacerdote, pensamos en otra persona, pensamos como en alguien que tiene algo puesto, ¿no es cierto? A lo mejor pienso, no sé, pero no estamos pensando en nosotros. Como que automáticamente nuestra mente a veces nos lleva a pensar en otro. Pero se nos ha traído una palabra en donde se nos está diciendo que nosotros, como porteros, somos esos sacerdotes. Y esos sacerdotes tienen que estar a la altura de lo que Dios demanda, de acuerdo a lo que establece su palabra. Y por eso es muy importante entender lo que dice Éxodo 19:5, dice, ahora, en este momento, si diereis oído a mi voz, si escuchares mi voz, es importante entender que tenemos que, los porteros, los que son sacerdotes, tienen que escuchar. Si no escuchamos, no tenemos palabra. Por eso es importante entender esto. Ahora, si diereis oído a mi voz, dice el Señor, ¿y qué más? Y guardareis mi pacto. El Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo y la palabra. Él nos hace escuchar. Con Él vamos a escuchar la voz de Dios. No podemos escuchar la voz de Dios si no está en nosotros la presencia de Él. Y guardaréis mi pacto. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que Dios está declarando? Vosotros seréis mi especial tesoro. No cualquier tesoro. Algo especial. Algo diferente. Algo que se distingue. Incluso en medio de los tesoros, este es especial. Seréis nosotros, los que creen en Él, los que son llamados a esto, mi especial tesoro. ¿Sobre quién? Sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. ¿Cuántos dicen amén?
Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. ¿Hay alguien que puede rebatirle al Señor? Señor, te equivocaste. No, si todo esto que está acá, el universo entero es mío y yo decido como Dios eterno de que ustedes son mi especial tesoro, porque todo es mío. Uy, uy, uy. ¿Quién va a poder rebatir aquello? Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Aleluya. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes no es cualquier cosa. Un reino de sacerdotes no es cualquier cosa. Vamos a ir entendiendo esto. Vamos a ir comprendiendo qué es efectivamente, y para eso es importante que nos podamos adentrar, por un lado, en el sacerdocio de Leví. Los pastores la semana pasada anunciaron de que íbamos a comenzar ya a hablar de Leví. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? Yo estuve, pero a distancia. Pero veo sí, amén, casi todo. Claro, ese fue uno de los anuncios. Y esto nos va a hablar de una verdad y se va a establecer una verdad. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y ¿qué más? Y gente santa, gente apartada, gente consagrada, gente que está dedicada exclusivamente a algo particular, al Señor, que tiene una marca, que tiene una señal, porque es de Él. Es para ese propósito. ¿Para qué? Para que reflejen la santidad de Dios. Aleluya. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero alguien me podría decir, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9 viene a conectar esta palabra de principio a fin. Desde Génesis hasta el Apocalipsis está el diseño completo. En cada uno de los libros Dios establece su voluntad y todo se conecta entre sí. Primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros, así como decía recién Éxodo, más vosotros, ¿qué sois? Sois linaje escogido. Nos escoge para nosotros el mundo en algo re poco. ¿El mundo nos ha escogido a nosotros en algo especial? Yo creo que no. A lo mejor alguno por ahí. Pero acá el Señor nos viene a decir a nosotros, sois linaje escogido. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Pero entender la dimensión de esto, de una declaración del Rey de Reyes, del dueño del universo, decir, ustedes son el linaje que yo escogí. No son otros, son ustedes. ¿A quién te estás refiriendo, Señor? ¿Al que está atrás mío? No, a cada uno. Aleluya. Sois real sacerdocio. Se conecta con Éxodo. Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Una nación santa. Una nación celestial. Una nación que tiene otro entendimiento de las cosas. Un entendimiento eterno. Una nación que no está bajo la jurisdicción de lo humano, que no está sujeta a las leyes del universo acá, sino es celestial. Bien, opera de otra manera. Por eso dice, es una nación santa y un pueblo, ¿de quién es? Adquirido por Dios. Un pueblo que Dios compró, un pueblo que es de Él. Alguien podría decir, bueno, todo es de Él, pero esto es algo escogido. Tiene otra significación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que anunciéis, ¿a través de qué? A través de testimonio, a través de la vida, a través de guardar su palabra, a través del día a día, a través de muchas maneras, las que tengamos a disposición. Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién llamó? El Señor. ¿Nosotros lo llamamos a Él? No, Él nos llamó.
Él nos llamó. ¿Cuántos creen que son llamados del Señor? Amén. Vamos a ver ahí qué significa eso también. ¿Ya? Para anunciar esas virtudes que nos llamó de las tinieblas, ¿dónde nos encontrábamos? En la oscuridad. ¿Y a dónde pasamos ahora? A un reino de luz. A un reino de luz. La luz todo lo evidencia, todo lo muestra. Pero es necesario, y se enfatizaba la semana pasada, es necesario que cada uno de nosotros, para que seamos sacerdotes del Señor, que pasemos por la zarza. Que al igual que Moisés se encontró frente a la zarza, es necesario también que nosotros pasemos por un encuentro profundo y real con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando particularmente de lo que significa el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. No estoy hablando de ese tiempo de salvación. Estoy hablando de la obra del Espíritu Santo posterior. Estoy hablando de ese momento en cuando el Señor nos encontramos con Él y sacamos el calzado, porque comenzamos a pisar un suelo diferente. Es importante entender que es fundamental, obligatorio, tener ese encuentro profundo y claro con el Señor, tal como lo hizo Moisés. Necesitamos hacernos uno con Él. Eso es refidim. ¿Se acuerdan? Hacernos uno con Él. Acercarnos a Él a través de su gracia. Acercarnos a Él a través de su gracia. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando uno se acerca al Señor, uno tiende a mirarse a uno mismo. Entonces, cuando uno comete alguna falta, cuando uno comete algún pecado en la semana, en el día a día, uno no se encuentra como en condiciones de acercarse a Él, como que le... Muy importante entender de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, no es porque nos hayamos portado bien, sino es por su gracia. No sé si se entiende la idea. No es que nosotros vamos a conseguir a través de un buen comportamiento el poder acercarnos un poco más porque esta semana me porté mejor. No. Es por la gracia del Señor que nos podemos acercar confiadamente, porque cuando nosotros miramos nuestra obra, estamos despreciando la gracia. ¿Se entiende eso? Es muy importante entenderlo porque cuando uno entiende este principio, cómo opera el Señor, claramente, ¿no es cierto? Se nos habla ¿no es cierto?, de que es importante y fundamental saber de que como el hombre no tiene méritos, el Señor ha puesto su gracia. Y por eso Él nos habla de que tenemos que acercarnos confiadamente, porque es la gracia de Él. Eso es muy, muy, muy importante. Ese encuentro nosotros lo necesitamos tal como lo tuvo Moisés en Éxodo 19:3. Entonces necesitamos entrar en ese momento nosotros también, entrar en un encuentro con el Señor profundo, con el Espíritu, porque si nosotros como sacerdotes, como porteros de nuestra casa, no tenemos un encuentro con el Señor, mucho menos va a ser que nuestra casa lo tenga. Bien. Así como pasó con Moisés en la estación 11, que él se encontró con el Señor. Luego le tocó al pueblo en la estación 12 entrar en ese lugar, pero primero fue Moisés. Entonces el ordenamiento es que aquellos que son porteros, que aquellos que son sacerdotes, tienen que tener un encuentro con el Señor, porque ese encuentro también va a generar un encuentro en la casa. Una persona que no tiene ese encuentro con el Señor, que no tiene del Espíritu, no tiene nada que compartir en su casa. Su casa se extravía. Pueden haber muy buenas intenciones, pueden haber muy buenas ideas,
Pero cuando no tiene una obra del Espíritu, entonces la casa se extravía. No hay orden, no hay sujeción, no hay entendimiento, no hay visión, no hay del Señor. Y una casa que no tiene al Señor es una casa que está edificada sobre la arena, como la palabra lo declara. Una casa que busca al Señor a través de ese hombre que es portero, a través de esa esposa y ese esposo que son los porteros de la casa y han tenido un encuentro con el Señor, entonces su casa se ordena de acuerdo a eso. Al final de la predicación de la semana pasada se nos hablaron de dos cosas muy importantes que el Señor está hablando, que está mostrando hoy en estos tiempos. ¿Se acuerdan ustedes? Son dos cosas que se mencionaron al final y que se destacaron. Y que yo las quiero volver a destacar hoy día para no olvidarlas. Son dos cosas que el Señor soltó, entregó para nosotros como congregación. Dos cosas. Primero, la importancia de la comunión. La importancia de la comunión que nos da estar en el reino. La importancia de poder conectarnos al cuerpo de Cristo. En estos tiempos, el mensaje y la palabra que el Señor ha traído para nosotros, hermanos, no nos alejemos de la comunión. Usted tiene una situación, tiene un problema, no se aleje, acérquese a la comunión. Porque aquí está el diseño con el Señor, aquí nos conectamos con Él. Es muy importante que esta palabra se tome de nosotros. Por ahí si algún hermano decide irse, pero congréguese en otro, pero tenga comunión. Es muy importante congregarnos. Muy importante tener esa comunión con Él. Y la segunda cosa, ¿y por qué? ¿Por qué es importante la comunión? Aparte de todo lo que hemos dicho, porque ahí estamos protegidos. Ahí el Señor nos guarda. Y el segundo punto que también se informó la semana pasada, que se entregó a la iglesia, y lo quiero yo volver a enfatizar, es que no decaigamos frente a las dificultades, que nuestra fe no decaiga, porque son tiempos complicados. Pero el Señor nos va a guardar. Pero hay que tener fe. Por eso es importante que la fe no decaiga. Son dos cosas: comunión, fe. Comunión, fe. Unidad, unidad. Conectarnos con Él, conectarnos con el diseño, estar en comunión, estar juntos como familia. Y fe. No desfallecer en medio de la dificultad. Si ese mensaje viene es porque vienen situaciones complejas. Y por eso es importante saber que el mensaje que el Señor nos está entregando en este momento es que no decaiga nuestra fe. Amén. No decaiga nuestra fe. Porque cuando nuestra fe no decae, hacemos un traspaso también a nuestras generaciones. Porque nuestros hijos, al ver que frente a una dificultad nosotros la enfrentamos, la tomamos en el nombre del Señor y nuestra fe no decae, se genera ese traspaso generacional hacia nuestros hijos. Porque no nos desesperamos, no caemos en la angustia, no caemos en la desesperación. Tenemos al Señor que es nuestra confianza y eso se traspasa, eso se ve, eso se graba en nosotros. Son dos cosas que es muy importante tener en cuenta. ¿No? Se están acabando todas las pilas, hasta las del computador. Ya. ¿Por qué es importante entonces los levitas? Hablamos de Leví. ¿Por qué es importante? Es muy importante entender este sacerdocio levítico, porque bueno, también hemos escuchado por ahí, sabemos, muchos de ustedes saben qué implicancias tiene el sacerdocio levítico, pero es importante entenderlo, porque en realidad desde este sacerdocio se pasa a una transición, que es el sacerdocio de Cristo. Entonces venimos de una posición y llegamos y transicionamos a otra, ¿ya? Esta palabra también está muy absorbida en medio de la iglesia, el tema de la transición, el de pasar, el de avanzar, el de conducirnos, el de guiar, el de ir pasando etapas, transicionando. Y creo que el sacerdocio levítico también habla de un punto de partida, de un diseño, de una sombra de algo, de una sombra, de un modelo, de un patrón. Algo hay detrás de esto, pero esta es la sombra. Y es importante entenderla porque nos habla de lo que está detrás. Ustedes saben que es importante saber o entender de que efectivamente Leví es una tribu que fue escogida para el sacerdocio.
Y como estamos hablando del sacerdocio, tenemos que entender por qué fue escogida, cómo se gestó esto. ¿Ya? Y esto siempre es importante entenderlo en el momento que nace justamente Leví. Acuérdense ustedes que Jacob, ¿no es cierto?, con su esposa Lea, y luego Raquelita, que era la que él quería realmente, pero con Lea, ella ya había concebido 2 hijos, ¿no? Y cada uno de ellos representa algo también, una revelación del Señor para nosotros. Y Génesis 29:34 nos habla de esto. Génesis 29:34 nos habla también y nos da una luz respecto de por qué Leví es la tribu que el Señor escoge para el sacerdocio. Leamos qué es lo que dice Génesis 29:34 entonces. Dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo. ¿Y qué dijo? Ahora, ya eran 2 hijos, ¿no? Ahora sí, esta vez se unirá. Esa es la palabra a destacar. Esta vez, con mi tercer hijo, dijo Lea, esta vez se unirá, se conectará conmigo. ¿Quién? El esposo. El esposo. Esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos y por tanto llamó su nombre Leví. ¿No le conecta con el sacerdocio el tema de unir, de conectar, de puente? La semana pasada nos hablaban del puente, ¿no es cierto?, que conecta 2 lugares separados, 2 ambientes distintos y los une. Ya justamente el carácter de esta tribu trae aquello, trae ese significado de unir, trae ese significado de tejer, de permanecer, de caminar con alguien. Incluso habla de escolta, de alguien que se une con otro y camina juntos, se conecta, se une con él, son uno solo. Ella, el anhelo de Lea en su corazón, ¿cuál era? Que su esposo se uniera con ella, que el esposo se uniera. A mí me conecta también con el deseo, a veces en lo humano, de conectarse con el Señor, pero de una manera más humana. Vamos a ver el resultado de esto. Ese era el anhelo de Lea. Y ahí me hace bastante sentido entender por qué Leví, ¿no es cierto?, de ahí toma el Señor para sacar el sacerdocio. Y toda la tribu en general. Pero esto tiene un concepto también, hay un trasfondo que yo lo he querido compartir con ustedes. ¿Ya? El deseo de Lea justamente era unirse con su esposo. ¿Lo consiguió, entre paréntesis? No lo consiguió al final. Pero ella tenía ese deseo en su corazón. ¿Basta con los deseos conectarnos con el Señor? Esto estuvo, por supuesto, desde el principio en el corazón de Dios. Mostrarnos una sombra de lo que sería esa unión definitiva y eterna para con su pueblo. Aquí hay un mensaje detrás de esto. La unión del Señor con su pueblo. La unión del Señor con nosotros. Entendemos este hecho, por lo tanto, no como un hecho meramente histórico. Entendemos este hecho como un plan perfecto del Señor. Un plan que nos viene a traer entendimiento respecto de la redención. Hay una palabra maravillosa que es la redención. Y esto nos viene a hablar de redención. Téngala en cuenta. Redención. ¿Qué es lo que hace el Señor a través de este plan? Vemos que el Señor consagra a esta tribu. Consagra a esta tribu. ¿Se acuerda los versículos que leímos al principio? Que fueron consagrados. Son consagrados. Somos sus sacerdotes consagrados a Él. Dedicados a Él. Bueno, esta tribu particularmente dice que fue consagrada al Señor. Hay un plan, una manifestación del plan del Señor que aparece aquí. Es importante entender que aquí se inicia en un paso visible que fue en la eternidad, pero que aparece visible acá con esta elección, con esta decisión, esta declaración del Señor de tomar a esta tribu para Él.
Para eso tenemos que adentrarnos en el libro de Números, en el capítulo 3. En el libro de Números, en el capítulo 3, del verso 11 al 13. Vamos a entender aquí cómo se gesta esto. ¿Cómo se va gestando? Dice lo siguiente, ¿lo encontró usted ahí? ¿Lo tiene? Amén. Números 3, del 11 al 13. De Jehová también le dijo a Moisés. Jehová también le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo? Mira, yo por mi parte tomo a los levitas de entre los israelitas en lugar o en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Y dice después una declaración muy potente. ¿Por qué? Porque los levitas serán míos. ¿No se conecta con lo que leímos al principio, que también fue un pueblo adquirido por Dios? Y aquí habla el Señor particularmente en este plan, que es una sombra, ¿no es cierto? Dice, a ver, esta tribu me pertenece a mí. Pero ellos van a tomar una posición de los primogénitos. Porque todos los primogénitos son míos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, más que primogénito, fue el unigénito, el único, el más preciado. El diseño del Señor en los primogénitos. El día, ese día que yo marqué, dice el Señor, y que está marcado en el Antiguo Testamento, cuando los saqué a ustedes de Egipto, ¿recuerdan ese día? Cuando los libré de Egipto, cuando mostré mi poder con el faraón, cuando el faraón no quería dejarlos ir, yo me manifesté con ustedes. ¿Se acuerdan de ese día? Ese día en que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto, ese día santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. Ese día se genera un cambio importante, porque ese día el Señor declara de que los primogénitos que fueron salvados por la obra de la sangre de Cristo son para Él. Entonces, ¿qué se entiende acá? Todos los primogénitos de todas las tribus de Israel pasaban a ser propiedad del Señor, independiente que el pueblo era el pueblo de Dios. Pero independiente de eso, los primogénitos ahora iban a ser escogidos, tomados para ser propiedad del Señor. Después vuelve a reclamar, a declarar, dice, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto a hombres como animales. Ellos serán, y lo vuelve a repetir, lo vuelve a decir, ellos serán míos. Es importante entonces que nosotros podamos entender también que cuando el Señor hace esta declaración, nos va enseñando y nos va mostrando cómo se gesta esto y cómo Él, a través de este modelo, de este patrón, podemos entender la obra del Señor en nosotros. Porque fíjense ustedes que después de esto, haciendo un poquito de historia para poder entenderlo, cuando el Señor declara y dice que Él, los primogénitos van a ser de Él, le pide a Moisés, recuerden ustedes, ¿qué le pide a Moisés? Le pide que haga un censo. ¿Se acuerdan que el Señor en su momento le dice a Moisés, mira, háceme un registro de todas las tribus, cuéntame a todos los primogénitos de todas las tribus, hazme un censo y cuéntame a ellos? ¿Por qué? Porque el Señor había dicho y había declarado que los primogénitos eran de Él. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Y cuando Moisés hace eso,
Cuando Moisés hace eso, se encuentra con qué monto, con qué cantidad de primogénitos. 22.200 y algo. No me acuerdo el número exactamente, pero 22.000 y algo. Entonces, después viene y le dice también a Moisés, le dice, mire, ¿sabe? Cuéntame también y regístrame los levitas. Todos los levitas, hombres que tengan más de un mes, háceme un conteo, háceme un censo, un registro. ¿Cuántos levitas salieron? ¿Se acuerdan de esa parte? 22.000. Usted sabe que aquí no hay coincidencia, no hay que sea casualidad. Hay 22.000 levitas y hay 22.000 y algo primogénitos. Luego el Señor dice, los levitas van a representar a esos 22.000 primogénitos. ¿22 cuánto? 22.273. Entonces es importante ahí entender que estas cosas que el Señor muestra acá no son casualidad, porque los levitas venían a mostrar la gloria del Señor y particularmente ellos. Si usted se adentra a la historia, se va a dar cuenta de que ellos, a diferencia de todas las demás tribus, cuando llegaron a la tierra prometida, fue la única tribu que no tuvo una porción de tierra. ¿Se acuerdan de eso? Todos tenían una heredad, pero particularmente los levitas no tenían una heredad. ¿Por qué no tenían una heredad? Porque la declaración que el Señor había dado al pueblo era que los levitas eran de Él. ¿Qué significa que sean de Él? De que Él es su todo. Su herencia es Él. Su vida es Él. Su sustento es Él. Todo está en Él. ¿No encuentra usted que se conecta con lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida? Pero ¿cómo los levitas no tienen? No tienen. ¿Por qué? Porque son su herencia, su heredad, soy yo. Entonces vamos entendiendo el diseño del Señor de esa manera, porque cuando nosotros nos vamos adentrando en ese diseño, vamos comprendiendo de que efectivamente, frente a este hecho, el Señor lo que hace es poder ilustrarnos que independiente de las cosas que tengamos, independiente de lo que Él nos da, todo nuestro sustento, toda nuestra vida debe depender del Señor. Y eso que nos cuesta. Eso que nos cuesta. Es algo que nos cuesta muchísimo. Es algo que a veces nos tiene ahí amarrados, nos tiene sujetos a lo humano, a situaciones nuestras personales, pero el Señor dice, yo soy tu herencia. ¿Cuántos en esta tarde confían que el Señor es su herencia? ¿Cuántos en esta tarde creen y dejan al Señor en todas las cosas? ¿Amén? ¿Seguro? Porque yo creo que muchas veces nos cuesta eso. Los levitas eran una representación de lo que realmente el Señor quería hacer. ¿Y en qué quiere que nos convirtamos nosotros? En un real sacerdocio donde la presencia del Señor sea nuestro todo en la vida. Luego de eso, ¿no es cierto?, cuando aparece esta información tan importante donde nosotros podemos conectar este diseño del Señor, vemos que es fundamental entender también otro principio que también se nos ha venido hablando. Este sacerdocio levítico, donde el Señor los toma y los aparta para Él, luego es consumado, dice que es una sombra, pero luego es consumado a través de la obra de Cristo Jesús. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo,
Él pasó a ser, ¿no es cierto?, nuestro sumo sacerdote. Pero Jesucristo no vino de la tribu de Leví. Nunca se mencionó, ¿no es cierto?, de qué tribu viene, aunque el Señor viene directamente del cielo, de lo celestial, pero Él pertenecía, María, José pertenecía. ¿A qué tribu pertenecía María? A la tribu de Judá. Y eso es muy importante entender por qué. ¿Por qué particularmente, ¿no es cierto?, Jesucristo no descendió o no venía de la tribu de Leví. Y eso también nos remite a nosotros a poder entender bajo qué situaciones o bajo qué condiciones nace Judá. Pero vamos a ir avanzando poco a poco de lo que yo les mencionaba. He tenido algunos problemas acá con el computador, pero eso no es problema. El Señor siempre es grande. Entonces decimos en Números 3, del 11 al 13, ya lo leímos recién, ellos eran míos, y por lo tanto se establece lo que dice, aunque este diseño del Señor ya aparece en Génesis 4:4. Si usted va al libro de Génesis, en el verso 4 y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿De qué? De lo más gordo, de los primogénitos. Eso es importante entenderlo, que el diseño del Señor habla de los primogénitos. Eso está en Génesis 4:4. Y en Números 3:14, si usted lo anota ahí, vemos cómo, o podemos ver el verso 14, dice: Jehová volvió a hablar con Moisés en el desierto y le dijo: registra a los hijos de Leví, lo que yo les mencioné. Pero en el verso 39 dice: los varones levitas de 1 mes de edad o más, a quienes Moisés y Aarón registraron, según su familia, por orden de Jehová, fueron 22,000. Y luego dice, en el 43, dice el número de todos. Si usted ve el versículo 43, dice: el número de todos los primogénitos varones de 1 mes de edad o más que fueron registrados por nombre fueron 22,273. Para que lo apunte ahí si que lo estaba anotando. Eso está en Números 13:43. 3:43. Luego, Números 18:20 establece lo que yo decía recién. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. ¿Se acuerdan que yo les dije que no tenían heredad? Aquí está establecido: ni entre ellos tendrás parte. ¿Por qué? Porque yo soy tu parte. Yo soy tu porción. Yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aleluya. El diseño del Señor conformado acá. El encargo sacerdotal entonces de Leví se ve acá. Los deberes sacerdotales estaban limitados, recuerden ustedes, solamente a los miembros varones de la familia de Aarón. Mientras que los levitas, los restantes, eran sus ayudantes, los que ayudaban en el servicio del tabernáculo. O sea, los que estaban en el sacerdocio eran los hijos de Aarón y los otros levitas le ayudaban en el tabernáculo. Pero toda la tribu en general servía en el tabernáculo. Y también es importante recordar, para poder entender lo del sacerdocio, que solamente los sacerdotes podían entrar ¿a dónde? Al lugar santo. Solamente los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, entraba al lugar santísimo. En este caso era Aarón. Entonces el problema que había en este sacerdocio, que no era un sacerdocio eterno, no era para siempre, era la sombra. Entonces, ¿por qué Cristo no viene de esta tribu de Leví? Para entender eso, vamos a leer Génesis 29:35. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. ¿Por qué? Vean ustedes lo que dice Génesis 29:35. Dice, nuevamente, ¿quién? Lea, ¿no? Nuevamente Lea ya había tenido su tercer hijo, que era Leví, y ahora estaba él cuarto. Para el primero tuvo un deseo, tenía una intención. Para el segundo tuvo un deseo, tuvo una intención. Para el tercero dijo: con este me uno, con este me conecto, con el esposo. ¿Qué creen que pasó con el cuarto? Vean ustedes. Dice lo siguiente.
Esto es muy importante. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: esta vez alabaré. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Esta vez, dijo Lea, no voy a pedir nada. Esta vez no voy a ir con algo, no voy a ir con un deseo. Solamente voy a alabar al Señor. De mi boca solamente va a salir alabanza. Se establece un principio, se establece un inicio. No es casualidad que el Señor Jesucristo haya nacido o haya venido de esa tribu, porque Él es del cielo, pero haya venido de esa tribu porque Judá representa la alabanza independiente de las cosas. Se establece un marco inicial para nosotros entender lo importante que es, cómo es el Señor Jesucristo una ofrenda de alabanza al Padre. Amén. Es una ofrenda en donde se entrega siempre adoración. Tienes una dificultad, alabanza. Tienes un problema, alabanza. Se fundamenta en la alabanza. Ese es el concepto, ese es el diseño que el Señor quiere en nosotros. Que nosotros tengamos siempre alabanza. Salmo 34:1, lo voy a leer. Y también voy a leer Hebreos 13:15 para que lo anote. ¿Cómo se conectan estas palabras? Por tanto, dice, ofrezcamos continuamente mediante Cristo, a través de Cristo. Eso también es muy importante, no de nuestra propia forma, sino que a través de Cristo, ¿qué tenemos que ofrecer? Sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre, que alaba su nombre. El Salmo 34:1 también dice: bendeciré al Señor, ¿cuándo? En todo tiempo, en toda situación, bajo cualquier escenario. Voy a bendecir al Señor continuamente. ¿Qué va a pasar continuamente? Estará su alabanza en mi boca, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Eso nos habla de lo que significa el Señor, de cómo se establece su gloria a través de la tribu de Judá. Por eso no vino de Leví. ¿Por qué? Porque en el Leví había un deseo humano, había un deseo natural, había algo de ella, un deseo de Lea de poder conectarse, pero era una cosa humana. Pero acá Lea dijo: no, ¿sabe qué? Esta vez solamente glorifico al Señor, solamente alabo su nombre, solamente miro a Él y le doy gracias. Entonces nosotros tenemos que detenernos en esta tarde y decirle: Señor, te alabamos por tu bondad en nuestras vidas, te alabamos por tus obras poderosas, te alabamos por las maravillas que has creado, te alabamos por las obras de gracia que aún están en nuestras vidas, te alabamos, Señor, por tu provisión diaria. Incluso cuando no tengamos ganas, te alabamos igual. En tiempos difíciles y en tiempos buenos te alabamos por tu gracia. Cuando nos vemos necesariamente que esto a veces no funciona, igual te alabamos y queremos alabarte cada vez de mejor manera. ¿Por qué no nos tomamos unos 2 minutitos para alabarle al Señor? Póngase de pie y alábele al Señor. Alábele. Téngase tiempo para alabarle al Señor. No le pida nada. Alábele. Hagamos el ejercicio espiritual de lo que el Señor quiere en nosotros. Señor, te alabamos. Dígale por las obras que tú has hecho. Dígale por lo que Él ha hecho en su vida. Comience a alabarle. Te alabamos, Señor, por tu obra. Te alabamos por la obra gloriosa de tu Hijo en nuestras vidas. Te alabamos porque ese es el diseño, Señor, que tú quieres. Oh Padre Santo, te alabamos para siempre, Señor. Te alabamos, Señor, porque grandes son tus obras. Grandes son tus obras, Señor. Grandes son tus maravillas. Cuán grande eres tú, Señor. Alábele al Señor. Tenga tiempo de alabanza. Oh Señor, cuán grande eres tú. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres tú, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh Señor, grande eres tú para siempre. Grande eres tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. Así como Lea se detuvo y dijo: ahora lo que voy a hacer es que te voy a alabar. Y hoy como iglesia te alabamos. Declare alabanza al Señor, declare alabanza. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Oh Señor, gloria a tu nombre, Señor.
Aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, te honramos, sí, Señor, te alabamos, sí, Señor, te alabamos. Oh, Padre, aleluya, gloria, 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 gloria a tu nombre, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te honramos, Señor, te bendecimos. Gloria a ti. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor, gracias. Aleluya, 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 gloria a ti. Señor, te adoramos, Señor. Tomamos esta palabra como una verdad. Tomamos esta palabra, Señor, como una verdad que abre puertas, Señor, que abre puertas. La alabanza abre puertas. La alabanza da la victoria. La alabanza trae victoria. La alabanza trae la victoria. La victoria en Cristo está en la alabanza. En tiempos buenos y en tiempos malos. Te alabamos igual. Te alabamos de la misma manera. Señor, como sea la circunstancia, igual te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya, gloria a ti. Tome su asiento, hermano, tome su asiento. Era un ejercicio espiritual que yo tenía en mi corazón. Quería hacerlo con usted. Porque decía, Señor, cuando yo llegué a esta parte, estando en mi casa, también me detuve y comencé a alabar al Señor. Y dije, lo voy a hacer con mi hermano porque es algo tan lindo. Es algo que te llena, que te emociona el poder entregar esa alabanza al Señor de lo que Él ha hecho. Me gustaría que pudiéramos leer, por favor, en Hebreos, en el capítulo 8. Lamentablemente el enchufe parece se me fue la batería del teléfono, pero no importa. Vamos a leer la batería del computador. Aquí con el teléfono, Hebreos en el capítulo 8. Vamos a ir entendiendo cómo esto se va mutando, cómo el Señor va obrando y al final cómo esto va transicionando. Bien, Hebreos en el capítulo 8. ¿Lo tiene usted ahí? Amén. Capítulo 7 y capítulo Hebreos. Capítulo 8, acá está. Dice el primer verso lo siguiente. Ahora bien, dice, eso es como para poner atención, dice, ahora bien, es como para poner un silencio, ¿no? O sea, habiendo dicho lo anterior, aquí es importante entender que en el capítulo 7 ya se viene hablando de esto. Por eso dice, habiendo dicho lo que se dijo en el capítulo anterior, aunque ustedes saben que la palabra al final, los capítulos y los versículos es un ordenamiento que no trae originalmente la Biblia, pero habiendo dicho lo que se venía diciendo, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo. Amén. Es importante entender esto también porque nos está hablando de que este sumo sacerdote, que es nuestro Señor, habla de un reino eterno. Habla de que esa figura del sacerdocio levítico, que era temporal, fue reemplazada, fue transicionada a este sumo sacerdote que completó, que vino a consumar ese diseño. Aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano.
Amén. Esto lo vamos a conectar con otra parte de la palabra. Guarde lo último que dijimos. Dice que esto no fue hecho por ningún ser humano. Guarde eso. Vamos a leer paralelamente a eso Éxodo 25. Éxodo 25, vamos a leer del verso 1 hasta el 8, por ahí 9, dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés. Jehová habló a Moisés. ¿Qué le dijo? Di a los hijos de Israel, di al pueblo de Israel, que tomen para mí ofrenda. Ofrenda, estar elevado, una ofrenda que se eleva. Ese es el significado, algo que se ofrece al Señor, se alza hacia Él. De todo varón, y ese varón es Ich, por si acaso, ¿eh? Ese Ich es un varón que tiene esa madurez, que la diere de su voluntad. Esto también es fundamental, porque nos habla de que la ofrenda que Dios estaba pidiendo, que Moisés, ¿no es cierto?, anunciara o solicitara al pueblo, tenía que ser de los varones, pero de manera voluntaria. Esto también nos habla de cómo debemos también entregar nuestras ofrendas al Señor, no por una presión, no porque sea una rutina o porque sea algún reglamento o como lo hayamos asimilado, sino que tiene que ser del corazón de manera voluntaria y espontánea. Ese es el diseño. Dice que la diere de su voluntad y ¿qué más? De corazón. ¿Qué quiere decir esto? Con deseo, con entendimiento, con esfuerzo, con gozo, con juicio, con pensamiento, con sabiduría. Cada vez que yo voy a entregar una ofrenda al Señor, lo tengo que hacer con entendimiento, con gozo, con alegría, sabiendo lo que estoy haciendo, entendiendo lo que está pasando. Y lo hago de mi decisión. Y tomaréis mi ofrenda, dice. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. La ofrenda conforma al sacerdote. Y harán ¿qué? Un santuario. Ese santuario se refiere a un lugar consagrado para la santidad de Dios. El Señor quería establecer su santidad en medio del pueblo. Amén. ¿Y para qué? Para mí. El propósito del Señor siempre fue morar en medio de su pueblo, desde el principio. Dice conforme y habitaré, dice, ¿en medio de quién? En medio del pueblo. Estaré con ustedes y para eso quiero que me recojas esta ofrenda. Y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño se lo dio el Señor, el diseño del tabernáculo, cada detalle, y el diseño de todos los utensilios, cada detalle, el material que va a tener todas las cosas, así lo haréis. Entonces el diseño que entregó a Moisés, ¿de quién era? Era del Señor, era del cielo. ¿Quién lo hizo? El hombre. Aunque fueron hombres escogidos, ¿no es cierto? Ahí se ve que eran artistas, eran artesanos, gente preparada, pero era un diseño del Señor. Pero el que lo hizo fue el hombre. Y por eso es que conecta con lo que estábamos leyendo recién en el libro de Hebreo, cuando recién veíamos en el verso 2 que dice: y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, ¿dónde está? En el cielo, y no el hombre. Por lo tanto, entendemos aquí, a través de la conexión de estos dos versos, que el diseño del tabernáculo que hizo Moisés es una representación del tabernáculo celestial. El Señor quería revelarse y quería estar ahí y mostrándolas. Por eso se habla de sombra. Cuando decimos que esto es una sombra, nos referimos que se proyecta de algo mayor. Lo que vemos acá en la sombra, no vemos de dónde viene, pero la sombra nos habla de algo que viene detrás, que es mejor, que es superior. Y acá este tabernáculo que había pedido, con todo este diseño celestial, nos habla del templo, del tabernáculo celestial del Señor, donde ahora oficia ese sumo sacerdote que era Aarón,
que obraba y que operaba en el tabernáculo hecho ahí por Moisés y por el pueblo, opera ahora en los cielos el Señor, el sumo sacerdote, en el templo celestial. Aleluya. Sigamos leyendo en Hebreos entonces. Porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Qué debía hacer el sacerdote entonces? ¿Cuál era su misión? Presentar ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. Hebreos 8, capítulo 8, verso 3. Dice, el sacerdote está hecho, su función es presentar ofrendas y sacrificios. Dijimos al principio que nosotros éramos sacerdotes acá también. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que presentar? Ofrenda y sacrificio. Ofrenda y sacrificio. Y luego dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es necesario que exista. No puedo yo no tener nada que ofrecer. No puedo llegar vacío. Tengo que tener algo tengo que ofrecer algo al Señor. Era labor del sacerdote tener una ofrenda que ofrecer, tener un sacrificio que expiara. Por eso aquí Hebreos lo conecta con aquello. Por eso es importante también que nosotros tengamos siempre sacrificio al Señor y ofrenda. ¿Cómo nos presentamos al Señor en nuestra vida, en el día a día? Esas aplicaciones prácticas que nos dan los pastores, que nos hacen doler un poquito, y que nos muestran que la importancia de que tomemos la palabra. ¿Cómo estamos entregando al Señor nuestras ofrendas? ¿Cómo estamos entregándonos nosotros? ¿Qué hizo el Señor como sumo sacerdote? Aquí lo vamos a entender. Entonces un sacerdote presenta ofrenda y sacrificio. O sea, ofrecen por ellos y ofrecen por el pueblo. Ofrecemos nosotros por nosotros y por nuestra casa. Los que son porteros ofrecen al Señor ofrenda acá por ellos y por su casa. Pero eso es importante porque hay una cobertura detrás. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él se presenta como ofrenda. Amén. Él se presenta como ofrenda. Y esa ofrenda que es el mismo que se presenta como ofrenda y como sacrificio, que son las dos cosas que tiene que tener un sacerdote, Él como ofrenda y Él también como sacrificio, le agrada al Padre. Por eso la palabra dice, este es mi Hijo amado, el que me agrada, el que me complazco. Porque esa ofrenda al Señor, esa ofrenda de Cristo, llega al Señor y es grata ante Él, y es única, y es eterna, y es definitiva. Dice el verso 4, así que si estuvieseis sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. No nos olvidemos que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estaban los sacerdotes, que entre paréntesis eran los que muchas veces lo acusaban y le hacían consultas con dobles intenciones y querían que Él cayera, querían que Él sea condenado. Bueno, acá también habla un poco de eso. Los cuales sirven, dice, a lo que es figura. Por eso aquí se entiende que la figura de lo que es del sacerdocio de Leví, de lo que es el tabernáculo de Moisés, es una figura, es un patrón de algo, como dije, superior. Y la sombra, dice, de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, ¿sabes qué, Moisés? Este diseño, haz todas las cosas conforme a qué, conforme al modelo, conforme al patrón. ¿De dónde venía ese modelo? Del cielo. Era el diseño celestial que se había mostrado en el monte. Se entiende, por lo tanto, acá es muy importante que lo que Moisés vio en Sinaí, o se le reveló en Sinaí, era un modelo celestial, pero un modelo de lo que sucedía en los cielos. Era una representación celestial. Por eso dice el verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de qué,
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí aparece entonces el concepto de un nuevo pacto. El pacto de Leví, el pacto antiguo, y ahora aparece como transicionando a un pacto nuevo que tiene ¿qué? Mejores promesas. ¿Se entiende? Hay un pacto ahora diferente. Es un nuevo pacto. El pacto anterior no operó completamente, no fue capaz. El pacto anterior tenía que ver con que el hombre quería alcanzar al Señor haciendo sacrificios, haciendo ofrendas en lo humano, pero nunca logró llegar al Señor. No lo pudo hacer, porque las cosas humanas no pueden lograr alcanzar al Señor. No hay ningún sacrificio en lo humano, por muy bueno que sea, que logre alcanzar. Y lo que venía a mostrar este sacerdocio levítico era mostrar justamente esa incapacidad. Y por ese motivo, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá es que este nuevo pacto, que tiene nuevas promesas, sí logra conectarse. ¿Por qué? Porque el Señor se hizo parte del pacto. El pacto anterior, el Señor queríamos alcanzarlo. El nuevo pacto, Él se pone en el pacto. Él es el pacto. Él establece el pacto. Y por eso nosotros ahora tenemos un nuevo pacto. ¿Hay algún problema con la ley? ¿Con la ley de Moisés? ¿Está mala la ley de Moisés? Este nuevo pacto tiene mejores promesas. Si seguimos leyendo, aquí viene algo glorioso, porque se trata ahora de un pacto que estamos en Él. ¿Les suena a ustedes esas porciones que hemos leído de la palabra, que todo es en Él y por medio de Él y para Él? Se habla del nuevo pacto, porque antes no estaba en Él, estaba en nosotros, y ahora está en Él. Y por eso es que a través de Él podemos llegar. Antes no estaba Él, estábamos, repito, nosotros, lo humano, lo terrenal. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, no era necesario procurar un segundo. O sea, si con el pacto de Leví hubiésemos logrado alcanzar al Señor, hubiésemos logrado llegar ante Él, hubiésemos logrado ser limpios, ser perdonados, ¿para qué entonces hubiese sido Cristo? Pero como no fue así, entonces viene la necesidad y la importancia de la obra redentora de Cristo para poder presentar este nuevo pacto. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. No como ese día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Se acuerda cuando hablábamos de Egipto? No es como ese, ya no es ese pacto, ya no es ese. Porque ellos no lo pudieron hacer. Ellos no permanecieron en mí. Lea tenía la intención de conectarse con el esposo, no lo pudo hacer. El pueblo no pudo permanecer en ese pacto, no logró cumplirlo, no estuvo a la altura. Y por lo tanto, aquí lo enfatiza en el libro de Romanos, en el libro de Hebreos, que dice: ellos no pudieron hacerlo, no permanecieron en mi pacto, y yo los abandoné, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema de este pacto anterior? Que no pudieron permanecer en el Señor. No fue posible. Por lo cual dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos. Y aquí está lo glorioso. ¿Qué decía antes? Sigamos leyendo, porque esto trae una luz tremenda. Dice, y seré, después de aquellos, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo,
y ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo se entiende esto? El Señor ahora viene a producir un cambio, una metanoia, como dicen los pastores, en nuestra mente a través de Cristo. Ya no hay que estarle diciendo como la poesía para que la aprenda, ¿no es cierto?, explicándole a los hijos, a los otros, porque nunca ocurrió, nunca finalmente el pueblo, ¿qué pasó? Se alejó. Pero ahora lo que viene a hacer este nuevo pacto es a entrar en nuestra mente a través de la obra de Cristo y del Espíritu, y eso ya se queda dentro de nosotros, como un surco. ¿Bien? Y cuando queda como un surco ya no es necesario, ¿no es cierto?, estar tratando de aprender algo. No, porque el Señor te lo va revelando, Él te lo va mostrando. Porque el Espíritu Santo nos capacita y nos enseña. Por eso es una obra sobrenatural. Cuando nosotros comenzamos a entender la palabra, no necesariamente es por un aprendizaje, es por una obra del Espíritu. Porque el aprendizaje se transforma en algo histórico. Esa es la diferencia. Cuando el Señor viene a mostrarnos acá que hay una obra particularmente en nuestra mente, es porque Él viene a transformar la mente y a poner la mente ¿de quién? De Cristo en nosotros. Esto es importantísimo entenderlo, porque ahí viene también la obra de la gracia, porque es Cristo el que tiene que estar en nosotros. Ya no tiene que entrar otro viento en nosotros, otro aire. Es Cristo el que tiene que manifestarse a través de la gloriosa obra del Espíritu Santo. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar como Cristo, buscar la obra de Cristo en nosotros para que Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste a través de la obra y del encuentro del Espíritu, eso se produce en la mente y se cambia la forma de pensar. Porque Él la va a escribir aquí y acá. Eso no se podía hacer antes. Por eso había que repetir. No digo que no sea necesario, pero la obra milagrosa que el Señor hace ahora es profunda a través de la obra de Cristo en nosotros. Porque seré propicio, dice, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, solamente en ese momento hay perdón a través de Cristo. No era posible el perdón con la obra levítica. ¿Ahora la ley era mala? No, el problema éramos nosotros, que no podíamos ir con la ley. No lográbamos cumplir con las cosas, porque la ley al final decía, mira, hace esto, hace lo otro, esto te conviene hacer, esto no te conviene hacer, y eso está bien, pero no lo podíamos alcanzar. El problema no era la ley, el problema éramos nosotros, porque no teníamos las condiciones, no podíamos permanecer. Pero cuando viene Cristo a nosotros, sí está cumplida cada uno de los elementos de su ley, porque son leyes celestiales, se cumplen en Cristo Jesús. Entonces el verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. No es que se haya eliminado, tiene una conexión, pero va desapareciendo, ¿cierto? Y ahora es en Cristo Jesús que está. Entonces es importante entender lo que realmente vamos a ir concluyendo en Hebreos 10, el verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 4, Hebreos 10, 1 al 4, porque ahí lo vamos a dejar establecido. Seguramente los pastores van a continuar, pero quiero dejar establecido esta parte que habla de la sombra. Dice Hebreos 10, el verso 1. ¿Lo encontró? Amén. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿se da cuenta lo de la sombra? Vuelve otra vez a decir la sombra. O sea, la ley habla de es una sombra de algo superior. Por eso dice, de algo, bienes venideros, de algo que está detrás. No la imagen misma de las cosas. O sea, esto no era la verdadera imagen, porque la sombra no es la imagen verdadera, es una sombra. Hay una imagen detrás. Por eso dice acá, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Recuerden ustedes que el sumo sacerdote, ¿cuántas veces se ofrecía al año? Una vez al año. Por eso que se conecta acá que dice, nunca puede, nunca se pudo, nunca permanecieron.
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No hubo perfección, no hubo conexión. Por eso es que es tan importante entender que la obra del Evangelio no es por obras. La gracia del Señor es la que está ahí, ¿ya? No es porque cómo nos portemos. El Señor nos va cambiando, por supuesto, para que nos portemos de acuerdo a lo que Él establece. Entonces dice acá, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Y qué decía el otro, el que leíamos antes? De que el Señor ya no se acuerda más de los pecados. ¿Qué dice acá? De que se hacía memoria, se recordaba. ¿Y qué decía el otro? Que no se recuerda más. ¿Bien? Porque la sangre, ¿de quién? De los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aleluya. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, tú, Señor, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado. No te agradaron esos sacrificios, porque al final no eran cambios en el corazón. No había una escritura en la mente. Eran cosas externas. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén, amén.